Buenas tardes a todos. Es para mí un honor y un placer volver a estas jornadas que son sumamente importantes y tratar de transmitir un poco lo que estamos haciendo ahí. Empiezo por ahí en el laboratorio y por eso creo que tiene sentido este cambio de programa, seguir en el laboratorio y luego creo que ya vendrán otras charlas más dirigidas al tratamiento. Eso de que es algo bueno que seamos vecinos, claro, lo dices tú, pero hay que contrastar. Podría decir que sí o no, pero la mayor parte de los días sí que es bueno. Aquí está. No, es broma. Voy a empezar por decir que tengo muy claro lo que no quiero hablar, pero todavía no sé, y eso que estoy aquí encima, de lo que quiero hablar. Lo que no quisiera es traer 20, 30 diapositivas con muchísimos resultados y tras un resumen más o menos exhaustivo de esos resultados, pues quedarnos ahí sin tratar de transmitirles todo aquello que estamos haciendo, al menos lo que creo que es más importante, lo que estamos haciendo desde el punto de vista del laboratorio y por qué lo estamos haciendo. Y por eso hace un par de días, cuando le enviaba las diapositivas a Teresa, le dije, mira, voy a enviarte 3 diapositivas muy esquemáticas y con ello ojalá, pues, con un poco de inspiración, pueda decir lo que realmente nos surge, nos inquieta y cómo queremos contribuir a mejorar el manejo de esta enfermedad desde el punto de vista del laboratorio. Y debo decir, y además de una forma que creo que es única en el mundo, en España, con una sintonía y una sincronización muy buena entre el equipo médico, el equipo que está en el laboratorio y todos ellos, sin lugar a duda, teniendo muy presente el paciente y lo que el paciente desea. Dicho esto, traigo esta primera diapositiva bastante confusa que refleja más o menos la visión que tenemos de la enfermedad. Y empecemos mal, porque nuestra visión es confusa y eso refleja la complejidad de la enfermedad y por eso seguramente durante mucho tiempo ha sido difícil hacer contribuciones e incrementos en mejoría de calidad de vida y supervivencia, cosa que en los últimos años afortunadamente sí se ha dado. Dicho esto, la visión que tenemos es de una enfermedad que se acumula en la médula ósea por una serie de factores y que progresivamente con el paso del tiempo se va diseminando por los varios huesos e incluso fuera de la médula ósea. Por ello, una de nuestras inquietudes es tratar de entender de entrada por qué hay una expansión de células plasmáticas en la médula ósea, siendo que la célula plasmática es una célula imprescindible en nuestro sistema inmune para darnos inmunidad frente a los distintos patógenos que circulan por ahí y nos pueden atacar. Entonces, ¿cuál es el primer evento dentro de la célula que hace con que unas células que comparten el mismo DNI empiecen a proliferar y empiecen a acumularse? Todavía no dimos con la clave de por qué, ni nosotros ni nadie en el mundo, sigue siendo incierto la razón por la cual se desarrollan las gamepatías monoclonales, pero lo estamos investigando y uno de los hallazgos recientes del grupo fue la observación de que en los pacientes con mieloma estas células surgen de un pool de linfocitos que circulan por el cuerpo que acumulan muchas mutaciones a lo largo del tiempo. Y uno de los objetivos que tenemos a continuación es tratar de entender a qué va dirigida esa célula inmune normal y que desafortunadamente se transforma y se hace cancerígena, con el objetivo ulterior de que si hubiera algún evento recurrente que da lugar a esa expansión de células plasmáticas aberrantes, se pudieran tomar medidas preventivas y con eso disminuir la incidencia de las gamepatías monoclonales.
Por otro lado, tratamos de estudiar el micromedioambiente, es decir, todo el entorno celular que está alrededor de la célula tumoral, sobre todo en la médula ósea. Lo estudiamos para tratar de entender el por qué se da esa transición de una gamapatía monoclonal de significado incierto a mieloma múltiple, y también para tratar de entender el por qué algunos fármacos pueden perder su eficacia. Y doy el ejemplo, que además es muy comentado hoy día, de las CAR-Ts. El por qué una CAR-T que al inicio funciona muy bien, se expande y erradica la enfermedad, puede dejar de funcionar, y si eso está relacionado con el peso, la supresión que las otras células que están en la médula ósea hacen sobre las CAR-Ts, y a través del estudio de esas interacciones cómo podemos prolongar la vida y la eficacia de este nuevo tratamiento para el mieloma múltiple. Como decía muy bien María José, ahí abajo figura la CTC, el acrónimo para la célula tumoral circulante, es decir, todas aquellas células tumorales que no están en la médula ósea y sí están en la sangre, lo cual a priori puede resultar inesperado, incluso diría raro, porque es un tumor de la médula ósea y desde luego donde las células van a estar más cómodas es en la médula ósea, porque van a estar protegidas de las células inmunes y del tratamiento. Y sin embargo sabemos que hay circulación de estas células más allá de la médula a través de la sangre periférica. Y lo que hemos descubierto en los últimos años es que es la presencia y la circulación de estas células en la sangre lo que va diseminando el mieloma a lo largo del tiempo. Y porque creemos que es la célula que es responsable con que la enfermedad se vaya diseminando, es un marcador muy bueno para tratar de identificar aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de transformación de un estadio benigno hacia el mieloma activo, así como mayor o menor probabilidad de responder al tratamiento. También estamos trabajando en esa célula y con otras técnicas que miden el componente monoclonal, la inmunoglobulina aberrante, para medir la eficacia del tratamiento fuera de la médula ósea. Ustedes ya saben que una vez llegados a determinados niveles de respuesta al tratamiento, es necesario el aspirado de médula ósea para confirmar la remisión completa y hacer esos estudios de enfermedad mínima residual, de los cuales se habla mucho. Creemos firmemente, además, en la importancia de esos estudios, algunos más, otros menos, pero la evidencia de su valor pronóstico está ahí. El grupo y otros grupos en el mundo siguen investigando en cómo apoyaros en esos estudios para optimizar el tratamiento del paciente, y lo que estamos tratando de hacer desde el punto de vista del laboratorio es, dentro de lo posible, disminuir la cantidad de estudios en médula ósea y hacerlos de forma más frecuente en la sangre, de forma que sean menos invasivos, atendiendo al bienestar del paciente, pero también desde el punto de vista del entendimiento de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento, puesto que si es un método menos invasivo, se podrá realizar de forma más frecuente y ojalá a través de ello pueda ser más informativo. También estamos tratando de entender la biología de esas células que persisten tras tratamiento. Y incluso diría que, al contrario de otros grupos en el mundo que se centran más en la biología de la célula de la recaída, a nosotros nos parece que la recaída ya es demasiado tarde. Y lo que queremos entender es la biología de esas pocas células que persisten tras tratamiento, con la fe de que, si lo entendemos y pudiéramos ayudar al desarrollo de fármacos o combinaciones terapéuticas que pudieran suprimir esas pocas células que a veces persisten tras tratamiento, mediante la eliminación de las mismas pudiéramos aumentar aún más la supervivencia del paciente con mieloma. Y por último vemos los estudios inmunológicos, puesto que sabemos que
estudiar un solo marcador es insuficiente para entender el paciente desde el laboratorio en su plenitud. Y la genética es tremendamente importante, la célula circulante será importante, todo apunta, la enfermedad mínima también lo es, pero creemos que para tratar de entender el paciente en su plenitud también es necesario estudiar el sistema inmune. Sobre todo, y esto seguro que es un tema que sale en algunos foros, discusiones y será una inquietud de algunos de ustedes, aquellos pacientes que no alcanzan una respuesta muy profunda y que eso no tiene para nada que estar asociado con un mayor riesgo de progresión. Y puede darse el caso de que persista enfermedad tras tratamiento, pero que a la vez el sistema inmune sea capaz de controlar esa enfermedad y por lo tanto que no haya un riesgo incrementado de progresión. Creemos en esta hipótesis que es muy difícil de demostrar y sobre todo de cristalizar en una muestra de un paciente, pero creemos que el esfuerzo merece la pena con vistas a una caracterización individualizada y óptima de la respuesta al tratamiento en cada paciente con mieloma. Compartir también, y voy terminando, que trabajamos a nivel nacional dentro del marco del Grupo Español, que es algo, yo vuelvo a repetir, y lo digo con, bueno, y siendo portugués, pero lo digo con mucho orgullo, algo irrepetible en el mundo, la forma como trabajamos y el tipo de trabajo que hacemos y las contribuciones que hacemos, no digo que sean mejores o peores, pero son únicas, y lo hacemos en los ensayos clínicos, y a eso se refería María José, con todo el trabajo que hay de colección de muestras, además varias muestras, y somos conscientes de ello a lo largo del tratamiento, centralización de las mismas en laboratorios especializados que hacen las mismas técnicas y por lo tanto generan una gran cantidad de datos para poder hacer toda esta investigación. Y debo decir que en los últimos años hemos trasladado esta filosofía de trabajo más allá del ensayo clínico a otros escenarios de la enfermedad. Y por ejemplo, llevamos desde hace 4 años un estudio muy amplio en mieloma quiescente. Queremos afinar aún más en la estratificación de riesgo del mieloma quiescente por si eso puede ayudar a identificar a aquellos pacientes que se pueden beneficiar de una forma inequívoca de ese tratamiento precoz, y seguro que este es un tema que saldrá a lo largo de la jornada de hoy. Y más recientemente, y esta es la última diapositiva de las 3 que tenía, nos hemos centrado en la gamapatía monoclonal de significado incierto. Ese estadio, que además es bastante frecuente en la población envejecida, ya me hace Teresa que es tiempo de terminar, que es muy frecuente y por lo tanto es algo que inquieta a muchas personas en la población por encima de 50, 55, 60 años, y queremos contribuir desde el laboratorio a 2 niveles. Disminuir la incertidumbre sobre cuáles gamapatías tienen mayor riesgo de transformación a una enfermedad maligna, sea el mieloma, la amiloidosis, los linfomas, y también aquellas gamapatías que podrían tener un mayor riesgo de una infección severa por cierta disfuncionalidad del sistema inmune fruto de esa gamapatía. Y este es otro proyecto único en el mundo que se está desarrollando en España, que ha empezado este año y que va a muy buen ritmo y que solo es posible con la participación de todos los que están aquí, y me refiero a todos, el Grupo Español y los pacientes que ceden esas muestras para toda esta investigación que muy brevemente trataba de resumir. Termino. Gracias.